Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. No sé a vosotros, pero a mí me gusta la luz. Si abrís un poquito alguna contraventana, porque luego, aunque sea un poquito, pues sí, porque luego algunos escriben, no ven y le viene muy bien tener un poquito más de luz. En el cielo hay luz, el cielo todo es luz, con lo cual, pues si estamos junto al Señor, Él es la luz. No pasa nada porque tengamos un poquito de oscuridad para recogernos, pero es bueno que tengamos también, podamos leer y escribir. Pensad que hemos hablado antes de que somos hijos de Dios, hemos intentado fundamentarlo más o menos. Me han dicho que no me separe del micrófono. Voy a agarrarme a él, a ver, porque así me oiréis mejor. A ver si lo consigo. Pero el amor de Dios que se nos ha dado se rompe con el pecado. Es nuestro tema ahora. Lo he titulado más bien, lo habéis visto en el folleto ese, el don de la libertad, el pecado. Y algo que es una realidad, por otra parte, que yo diría no necesita demostración. Somos pecadores y negarlo sería como estar ciego para la vida, ignorar el testimonio de la propia conciencia que nos habla pues de las fuerzas interiores que nos impulsan al mal, eso que llama la teología el fomes peccati, la inclinación al mal, cosa que el hombre desde el principio no tenía, precisamente porque Dios lo crea con esos dones, lo crea para la inmortalidad, lo crea para el bien. Si la conclusión del último día de la creación, cuando Dios mira al hombre, dice, y vio Dios que era muy bueno, no bueno, sino muy bueno, evidentemente significa que había una perfección. Y por tanto el hombre había sido creado para mirar y amar a Dios. Es verdad que el Señor, precisamente por esa perfección, al hombre le da un don. Bueno, le da muchos dones, pero le da, por supuesto, la inteligencia y la voluntad, cosa que los demás seres no tienen. Pero sobre todo le da el don de la libertad. El don de la libertad. Un riesgo por parte de Dios. Pero es que sin libertad no se puede amar. Sin libertad no se puede amar. Como no se puede tampoco pecar. El pecado siempre es un acto libre. No hay pecado cuando no hay libertad.
Hablamos en teología de la advertencia, del consentimiento, de la materia, tal, pero lo fundamental en el acto bueno y malo del hombre es la libertad. Sin libertad hay hay actos humanos, pero no hay acto del hombre, es decir, en el sentido realizado por él mismo. La libertad. Dios ha corrido el riesgo de la libertad con el hombre, porque bien sabía Dios que corría un riesgo, es decir, que que el hombre podía ofenderle. Lo sabía perfectamente. Pero corre ese riesgo porque a través de la libertad es como el hombre puede amar verdaderamente a Dios. Es la capacidad que tiene el hombre. Pues ese momento que hablábamos, en el que el hombre dice no a Dios, primer pecado, y después todos los pecados personales de los hombres a lo largo de todos los tiempos, han marcado la vida del hombre. No nos podemos engañar, escribía San José María en una de sus cartas. En nosotros mismos llevamos un principio de oposición, de resistencia a la gracia, las heridas del pecado original, quizá enconadas por nuestros pecados personales. Eso es así. El hombre dice no a Dios. Los ángeles antes se rebelan contra Dios, porque también ellos tenían libertad, pero tienen una libertad mucho más perfecta. Perdón, no es cierto. Una voluntad y una inteligencia mucho más perfecta. Por ello, porque el ángel, precisamente porque es espíritu, sabía perfectamente que el no serviré a Dios, era un acto perfectamente decidido por ellos y totalmente consciente y con total consentimiento y con total advertencia, o sea, perdonar que lo diga así, un pecado perfecto, de tal manera que el ángel decide eso y no se arrepiente, porque toma para siempre una opción. En nosotros no pasa lo mismo, porque nosotros tenemos cuerpo. Y nuestra corporalidad, de alguna manera, es también la que hace que el hombre pueda equivocarse. Una inteligencia menor, una voluntad más débil, eso no lo tiene el ángel. El ángel tiene una libertad perfecta y tiene un conocimiento perfecto de Dios y una voluntad perfecta. Por eso decide para siempre un no a Dios. Y ahí está Lucifer y todos sus compañías. Os lo recomiendo. Cartas del diablo a su sobrino. Gran libro. Escribe muy bien allí C.S. Lewis sobre esto, un libro clásico, pero lo recomiendo porque aparte incluso es divertido. Bueno, y define muy bien al diablo, es decir, bueno. El hombre no. En el hombre hay también la capacidad de equivocarse. Se deja engañar. El diablo no. El ángel no se deja engañar. Quiere. El hombre sí se deja engañar. La seducción. Adán y Eva, acuérdate. Es el mismo diablo quien les engaña. Y les confunde. Y les miente. Fijaros que es que desde el primer momento de la humanidad aparece la mentira. Yo llevo ya muchos años, me he dedicado sobre todo a primaria e infantil en los colegios, atacando la mentira, porque los niños son mentirosos. Os cuento una pequeña anécdota. Una clase de infantil, pero mentirosos e ingenuos, no tiene más. Pero me hizo mucha gracia, digo, y así
aliviamos un poco esto, ¿no? La meditación, que me estaba poniendo demasiado trascendente. Pues una profesora que prepara compra unos caramelos, para celebrar un cumpleaños. O los tenían allí, os lo había regalado no sé, estaban allí en clase. Y le dice, mañana vamos a celebrar varios cumpleaños. Os he comprado unos caramelos, los he conseguido, y los toma. Muy bien, fenomenal. Los niños felices, ya sabes. Pero claro, llega el día siguiente y ¿sabes qué pasó? No había caramelos. Desaparecieron. Entonces, la profesora no dio ninguna importancia, pero preguntó. Allí había 25 niños y niñas. Ya no hay fiesta. Nos hemos quedado sin caramelos. Miró a todos y dijo, ¿quién ha sido? Y como comprenderás, no se levantó ninguna mano. Hubo silencio. Y entonces me contaba la profesora que claro, el miedo, la mentira, ¿qué queráis? O sea, el alma de un niño, esas cosas a veces. Pero existe también la ingenuidad. Porque dijo la profesora, bueno, pues entonces no celebraremos la fiesta, otra vez será, ya aparecerán los caramelos, o ya dirá alguien qué ha sido. Sigue la clase, pasa la siguiente clase, y a la mitad de mañana o al final de la mañana, de pronto la profesora se para y mirándoles dice, por cierto, ¿a qué sabían los caramelos? Y levanta la mano varios niños. ¡A fresa! Es que es imposible. ¡A fresa! Dijeron. Bueno, se rieron todos, claro. Claro, en el alma de un niño la ingenuidad está ahí, ¿no? Pero pensad, ¿no? O sea, fijaros qué cosa tan... pero ya es la mentira. Mentira. Si el primer pecado, ¿qué es? La mentira. Le engaña la mentira. La mentira. Seréis como dioses. Seréis como dioses. Bueno, pues los ángeles no, ellos se revelan y se revelan para siempre. En Adán, Dios, dice Santo Tomás, contempla todo el género humano. El don de la justicia y la santidad original había sido dado al hombre no como persona singular, dice Santo Tomás concretamente, sino como a principio general de toda la naturaleza humana, de modo que después de él se propaga mediante la generación a todos sus sucesores. El hombre nace ya con esa inclinación al pecado, con la mancha del pecado. Ser como Dios. Esa es la tentación, que sigue existiendo, que sigue existiendo, que el hombre sigue teniendo la tentación de ser como Dios, es decir, del dominio, del no estar sometido, de la no obediencia, del quererse estar por encima del querer ser protagonista, del querer estar por encima de los demás, del querer dominar todo, del querer, etcétera, etcétera. La soberbia. El primer pecado es un pecado de soberbia. Y de ahí nacen todos los demás. Ser como Dios, no tener que someterse a Dios. Fijaros, ¿qué está pasando en la sociedad ahora? Voy a simplificar, porque esto sería para dar muchas meditaciones o charlas. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Por qué el relativismo? ¿Por qué esta oposición a las cosas de Dios? ¿Por qué este huir de la cruz también? Huir de la verdad. Es decir, la verdad está aquí, también el tema de la verdad es interesantísimo. ¿Por qué huir? En el fondo, porque el hombre no quiere someterse, es decir, porque el hombre quiere ser el Dios. El hombre quiere ser, es decir, que nada me someta, que nada me tenga yo a lo que hacer, porque, es decir, que todo de alguna manera esté bajo mi dominio.
negaron a Dios, le negaron su culto debido y esa negación sigue transmitiéndose hasta hoy. Ha ido de alguna manera manifestándose de diversas maneras a lo largo de los siglos, pero en el fondo, si hace uno un poco historia de la humanidad y de historia del camino de los hombres, cuando hablamos de esa humanidad apartada de Dios, en el fondo es un problema de soberbia, orgullo. Rompamos, dijeron, dice el Salmo 2, sus ataduras y arrojemos lejos de nosotros su yugo. No quiero estar sometido. Claro, por eso el pecado, cualquiera sea su forma, de sensualidad, de pereza, de soberbia, de lo que queráis, de pereza, de avaricia, de lo que queráis, ¿no? En el fondo, siempre es un pecado contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Aunque sea una falta de caridad contra una persona, pero en el fondo estoy ofendiendo la imagen de Dios que hay en esa persona. O una falta de justicia. Estoy ofendiendo la justicia, estoy ofendiendo al Dios en esa persona, a Dios en esa persona. O en la propiedad de esa persona, si robo. Y así podríamos ver todo, ¿no? O la imagen de Dios en mí mismo. Un pecado de pureza con uno mismo, en el fondo es un pecado contra mí mismo, es decir, contra Dios, la imagen de Dios en mí. La imagen de Dios en mí, es decir, la dignidad propia que tengo como hijo de Dios, ya salí esta mañana. Siempre es un pecado contra Dios. Siempre es desconocer o obviar su autoridad soberana. Siempre es negar la justicia de Dios. Siempre es negar el amor de Dios. Siempre es negar el amor de Dios, en el fondo. ¿Te acuerdas de aquel relato del Antiguo Testamento de la Torre de Babel, que está como en contraposición con Pentecostés? Pero bueno, en la Torre de Babel, es decir, los hombres habían pretendido edificar una ciudad fuertes y poderosos sin Dios, o incluso contra Dios. Y en este sentido, la narración del pecado original y la narración del Babel tienen un punto de convergencia. En ambas, lo que se pretende es quitar a Dios. Es decir, la posición frontal a un mandamiento suyo. La pretensión de ser como él. En el fondo, el hombre quiere estar ahí, o sea, quiere quitar a Dios. Desde el principio ha sido así y sigue siendo así. Por eso cualquier pecado que tú y yo podamos cometer siempre es, Señor, te he ofendido. De ahí que tengamos que pedir perdón a Dios. También a las personas, pero a Dios. Y de ahí la maravilla que significa la confesión. La confesión. Me gustaría que profundizáramos un poquito más en esto. No nos da tiempo ahora, pero que tú lo pensaras, ¿no? Es decir, muchos de vosotros os confesáis con mucha frecuencia, pues casi semanalmente o cuando podéis, pero con mucha frecuencia. No es una confesión de años. Quizás has pasado temporadas en que has pasado más tiempo, entonces no hemos podido tener esa debilidad. A lo mejor han pasado meses o incluso años. Bien. Pero creo que tenemos que valorar la confesión en su justo término. Es decir, ¿qué significa que yo me ponga de rodillas y pida perdón a Dios? ¿Qué significa?
Es decir, me refiero a que dándole un poquito de vueltas, si tu confesión es muy frecuente, pues cabe el peligro de acostumbrarse. Y casi puede llegar a ese momento en que sea como un trámite. Algo que tengo que hacer cada semana o cada 15 días. Porque me lo he impuesto. O porque me parece bueno. O porque me parece que perfecto. Pero dale una vuelta. Si tu confesión es muy frecuente, intenta valorarlo. Date cuenta de lo que hay detrás de ese acto en el que tú te pones de rodillas delante de Dios y le dices: he pecado contra el cielo y contra ti, como el hijo pródigo. Date cuenta de lo que significa que esa confesión es válida porque por ti y por mí ha muerto el Señor y nos ha conseguido a través de su muerte y resurrección el don de la gracia que recibes en la confesión. Date cuenta de la importancia que tiene también que tú sinceramente, y yo también, declaremos nuestros pecados y seamos sinceros, yendo al fondo de la cuestión. No me importa, sí, me importa, entendedme, que quizás una semana te confieses, por poner un ejemplo, de que no has hecho un rato de oración o de que te has despistado no sé qué, sí. Pero vamos al fondo. ¿Por qué? ¿Qué manifestaciones de soberbia, de pereza, dónde está el mal? No es un trámite, es profundizar. Es que quiero ser el mejor hijo de Dios. Y por tanto llegar al cogollo. Al cogollo. Por supuesto que pido el perdón y Dios te lo va a dar siempre. Pero valoremos lo que voy. Valoremos realmente lo que estamos viviendo cuando nos confesamos. Valoremos. El relato del hijo pródigo es clarísimo, ¿no? Es clarísimo porque manifiesta totalmente a través de esa parábola tan bonita, tan impresionante, la misericordia del Señor. En esa parábola hay mucho que meditar, ¿no? A mí se me viene a la cabeza ahora un par de cosas, ¿no? Es decir, porque en el fondo es la historia del hombre. Es tu historia y la mía. El hijo pródigo somos todos nosotros. Nosotros muchas veces nos hemos ido de casa del Padre. Nosotros muchas veces hemos ofendido a Dios. He dicho, prefiero otras cosas que a Dios. Entendedme, lo pongo en general, luego cada uno concreta y lo aplica a su vida, ¿no? Pero nosotros hemos puesto muchas veces también eso, ¿no? He querido otras cosas, he buscado mi bien, he buscado mi tranquilidad, he buscado y no he mirado a Dios, ¿no? Y sin embargo, hemos pasado por ese proceso en el cual nuestra vida ha ido cambiando poco a poco y de pronto, y esto nos pasa con mucha frecuencia, me paro y digo, ¿qué estoy haciendo? Qué mal estoy con Dios. Perdón, sin Dios. Perdóname la frase. Qué mal estoy sin Dios. Es como un toque que nos da Dios, ¿no? Dice, oye, Santo Padre, le dijo aquella mujer a Juan Pablo II en la primera fila de la sala Nervi, con su marido, el pobre iba como un corderito a su lado, ¿no? Santo Padre, mi marido llevaba no sé cuántos años sin confesarse, dígale algo. El Papa se paró, le miró y le dijo, qué mal se vive sin Dios. Y le dio un abrazo. Y siguió. Bueno, pues eso, es decir, llegar a eso, Señor, qué mal, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué esta pereza mía? ¿Por qué esta soberbia? ¿Por qué estos enfados absurdos?
¿Por qué este malestar interior que me lleva a estar nervioso, desazonado, triste? ¿Por qué no afronto estas situaciones pues con serenidad, con paz, como un hijo de Dios, etcétera, ¿no? ¿Por qué llevo una temporada, nos puede pasar a todos, ¿no?, con mal carácter, o más perezoso? Vamos al grano. Administrar bien el don de la libertad de los hijos de Dios, por la que amo al Señor y también por la que puedo pecar, pero por la que no quiero pecar. Quiero amarte, Señor. Quiero amarte. Claro, aquel muchacho, después de llegar hasta la más mayor miseria, cuando ya está roto, cuando no tiene nada, cuando ni siquiera tiene una ropa y son harapos, entonces reflexiona. Y mi padre, qué bien estaba en casa de mi padre. Y tenía comida, y tenía amigos, y tenía... y entonces... Pero claro, y allí se dirige. Pero, ¿de qué va? Es decir, ¿qué camino hace? Un camino de regreso, un camino de conversión, el del hijo pródigo, pero un camino en el que él tiene conciencia clara de que es pecador, porque le dice al Señor, y lo ensañan 1000 veces por el camino, le dice a su padre: no, me tratas como un hijo, no lo merezco, trátame como un siervo. Es decir, es consciente de que no merece algo porque lo ha hecho mal, pero... Y esa es su visión, la visión del hijo pródigo ante lo que va a pasar. Es decir, él es consciente, fijaros si es consciente de lo que ha hecho mal, porque no se considera ya hijo, ha perdido la herencia. Y claro, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con la bondad, con la misericordia, con la caridad. No solo estás en mi casa, sino que has recobrado a mi hijo. Claro, por eso es impresionante la parábola, ¿no? Es impresionante. Es en el sentido ese, ¿no? Es decir, el contraste entre lo que el hijo le dice al padre, es decir, lo que él pide al padre y lo que el padre le da. Lo que el padre le da. Y acabo ya porque es la hora. Siempre he pensado, fijaros, igual es una tontería y acabo ya la meditación. Oye, ¿y en aquella parábola dónde estaba la madre? Porque no aparece la madre, ¿verdad? Aparece el hijo mayor, que es un envidioso, pero bueno, ese es otro problema. ¿Dónde estaba la madre? Y fui preguntando, leyendo a algunos padres de la Iglesia, porque evidentemente la bondad del padre es materna, o sea, en el sentido ese, ¿no? Pero alguien me dijo una respuesta, me dijeron 2 respuestas, una más de andar por casa y la otra quizás más profunda, o por lo menos más una la de andar por casa era: mira, la madre está en casa y todos los días le dice al padre: sal a ver si viene tu hijo. Sal a ver si viene tu hijo. Y la otra respuesta, que esto es de un padre de la Iglesia, no recuerdo el nombre, es decir, él dice que es en el abrazo del padre al hijo, que es el perdón, que es la confesión, en el abrazo, esos brazos son los brazos de la madre, es decir, la maternidad. El abrazo del padre que ni siquiera espera que el hijo le pida perdón. Levántate, ven conmigo. Esos brazos del padre son como el abrazo de la madre, de maternidad en ese sentido, ¿no? Bueno, es una interpretación. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Decía San José María muchas veces. Qué buena frase, buena ejaculatoria para pedir al Señor perdón y sobre todo para quitar el pecado. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Vamos a mirar a la Virgen, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores.
que nos ayude a ti y a mí también a considerar esto y a querer al Señor cada vez más, diciéndole, como se suele decir, Virgen del Pilar, nunca más pecar, antes morir que pecar, quiero decir, antes morir que pecar. Pues a ellos la pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.